Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro canal Justicia y Derecho al Día. Me da mucho gusto saludarlos, que estén con nosotros y hoy vamos a hablar de un tema súper importante, interesantísimo y además, por desgracia, muy recurrente. ¿Qué pasa después de que nosotros ya no estamos en este mundo? Ya hemos hablado siempre de las sucesiones. ¿Por qué? Porque la sucesión es un tema muy problemático, es un tema que da para mucho y es un tema que en forma recurrente tenemos que trabajar con él. Bien, pues vamos a informarles y vamos a llevarles paso a paso de la mano qué es lo que yo tengo que prever para cuando yo ya no exista. ¿Qué va a pasar con mis bienes? ¿Qué va a pasar con todo lo que está a mi alrededor? ¿Qué va a pasar incluso con mi cuerpo y con todo lo que yo soy? Pues bien, hemos dividido esta pequeña charla en tres puntos fundamentales. El primero se refiere a las responsabilidades que yo tengo como persona previendo mi partida de este mundo. Efectivamente, aunque no queramos hablar de ello, hay que prever. ¿Cómo voy a prever mi partida de este mundo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que tomar en consideración? Pues tengo clarísimo, debo tener clarísimo que conforme vamos evolucionando, vamos creciendo, todo nuestro sistema orgánico va cambiando. Hoy día, podríamos decir, entre 55 y 60 años, generalmente la población todavía tenemos fuerza física y generalmente estamos bien de las facultades mentales, de todo lo que yo puedo hacer, de todo lo que yo conozco. Pero ¿qué pasa cuando ya no es así? Pues bien, vamos a ver la primera parte. Cuando sí puedo hacerlo, debo prever. Debo prever qué va a pasar con lo que yo he trabajado, con lo que yo he hecho, con las personas que están a mi alrededor para que ellos no tengan problemas. Ya ven que decimos siempre, no dejas bienes, dejas problemas. Y es muy cierto. Bueno, el primer punto que debo observar es revisar toda mi documentación, empezando por la documentación que se refiere a mi persona y a mis seres queridos. Mi acta de nacimiento, mi acta de matrimonio, que todos estos documentos coincidan plenamente en nombres, apellidos, comas, puntos, con los nombres que aparecen asentados en las actas de nacimiento de nuestros hijos, de nuestro esposo y principalmente en los documentos que acreditan la propiedad de mis bienes. Llámese un vehículo, llámese un inmueble, llámese acciones, llámese títulos, llámese derechos. Todos estos bienes debo observar, así con lupa, revisar todos mis documentos. Ese es el primer punto, revisión de documentos. Otro punto es determinar qué quiero hacer con esos bienes. ¿A quién quiero donárselos, regalárselos, prestárselos? Debo sentarme a reflexionar quién está a mi alrededor, porque cuando yo no esté, todas estas personas van a tratar de hacer algo por ayudar, por cariño, por algún interés respecto de mis bienes. Ujú. Entonces, nosotros debemos pensar qué quiero para mi primo, para mi tío, para mi hermano, para mi hijo. Una vez que ya tengo mis documentos en orden, entonces observo el destino de los bienes. Y ese destino lo hago saber, lo plasmo en un documento que tenga valor probatorio para que mis seres queridos no empiecen a pelear unos con otros,
a falsificar documentos, a desintegrar una familia, que es lo más recurrente. Bien, cuando yo ya elegí qué voy a hacer con mis bienes, entonces debo conocer cómo lo voy a hacer, ante quién lo voy a hacer. Hay figuras jurídicas que a veces nos confunden. Por ejemplo, uno, uno de los dichos más recurrentes que escuchamos dentro de nosotros es cuando dicen, me dejó mi herencia, es mi herencia en vida, ¿sí? Yo quiero mi herencia en vida, o tu herencia en vida es tal o cual. Pues no, es totalmente falso porque no hay herencias en vida. Una característica de los testamentos o de las sucesiones es que nacen estos derechos cuando las personas fallecen. Ujú. Entonces, estos fallecimientos dan lugar a esta sucesión o a la transmisión de estas herencias. Por eso no puede existir una herencia en vida, pero hay otras figuras jurídicas con las que nosotros podemos equiparar el dar los bienes, el donar los bienes, el prestar los bienes durante un tiempo determinado. Por ejemplo, tenemos una figura jurídica que se denomina usufructo. El usufructo es el préstamo, el uso, el disfrute, el goce puede ser de una habitación, la ley dice de una parcela. Ajá, ¿para qué? Para que esta persona lo tenga, lo use, lo disfrute, sin embargo, no tiene la propiedad. Si nosotros queremos hacer este regalo en vida, no es un testamento, es un contrato donde yo puedo dar estos beneficios en vida. También nosotros podemos hacer donaciones. Las donaciones con, eh, con ciertas cláusulas, puedo donar un bien, pero reservarme el usufructo. Es decir, quiero que mi hijo tenga esta casa, que mi hija tenga la otra, pero en tanto yo vivo, yo tengo el derecho de usarla, yo tengo el derecho de disfrutarla hasta que yo fallezca. Entonces ya estamos comparando, hay usufructo, hay habitación, el derecho a habitar un inmueble, pero que puede ser en vida y no necesariamente tenemos que dejarlo en un testamento. Vamos por los tres puntos. Ya vimos qué documentos debo reunir, ya vimos cómo debo elegir a qué persona y qué debo saber, qué figura jurídica voy a utilizar. Nosotros tenemos un curso sobre testamentos, que en este curso damos todas las características de los testamentos. Entonces, en este curso podemos estudiarlos. Ahorita solo los mencionamos brevemente, porque también es una forma de disponer de los bienes. Entonces, esas son nuestras responsabilidades en vida cuando nosotros tenemos el 100% de nuestras facultades. Podemos decidir, podemos discrepar, podemos pensar y también podemos elegir a quién vamos a dejar nuestros bienes y derechos y obligaciones. O también en testamento, yo puedo dejar ciertas disposiciones para que en el caso de que nombre a un beneficiario, cuando yo no me encuentre derivado de mi fallecimiento, entonces puedo decir con pequeñas cláusulas testamentarias donde lo puedo grabar, por así decirlo, para que esta persona herede mis bienes, pero siempre y cuando, si yo, por ejemplo, tengo un estado de interdicción, que ahora ya se modificó esta palabra, pero bueno, estoy afectada por alguna circunstancia de mis facultades, entonces esta persona debe conducirme a un centro de cuidado
para que cuiden de mí, para que me den mis medicamentos, me, para que yo tenga una vida eh, de calidad antes de partir de este mundo y se graba con clausulitas del testamento. Entonces son figuras jurídicas que nosotros vamos a ir conociendo y que tenemos que preguntar, tenemos que informarnos y tenemos que ir ya sea con un notario, con un abogado, pero tenemos este momento preciso, cuando estamos al 100 de nuestras facultades, no solo mentales, también físicas, porque estas físicas nos ayudan a trasladarnos, a preguntar, a discernir, a explicar qué es lo que yo quiero. Desafortunadamente, cuando nosotros ya no tenemos estas facultades, con el paso del tiempo, por ser una función biológica, se van deteriorando todo nuestro sistema en la mayoría de los casos. Y así es, en forma natural. Este es otro punto, ¿sí? Este es otro punto que divide. Como quedamos, cuando nosotros perdemos ciertas facultades, no solo físicas, también mentales, empezamos a enfermar, podemos decir que pasamos a otra etapa. Esta etapa de nuestra vida, podríamos decir que estamos, pero pues ya no estamos. ¿Por qué decimos esto? Porque puede estar mi cuerpo, puedo estar observando, mirando, escuchando, pero ya no me puedo expresar. Ya no me puedo expresar, puedo estar en estado vegetativo, puedo caer con una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, y entonces que estoy totalmente desconectada de esta realidad. ¿Qué pasa conmigo? No definí. Si yo no defino previamente, no conozco, no pregunto, ¿cómo voy a llegar a esta segunda etapa? Pues bien, la ley determina que existen personas que por derecho y por obligación tienen que hacerse responsables de nosotros, pero solo en el cuidado físico de las personas que están afectadas de este tipo de limitaciones. Este tipo de personas pueden ser mayores de edad, con capacidades diferentes, que ya no puedan expresar su voluntad. Entonces la ley cuenta con una figura jurídica denominada tutela. Esta tutela está prevista específicamente en la ley. Pero, ¿qué podía pasar? Que nosotros cuando teníamos todas estas facultades, todos estos beneficios, también podríamos nombrar a un tutor. Esta clase de tutor es un tutor voluntario, ¿sí? No necesariamente tiene que ser en testamento. Yo puedo designar a un tutor voluntario para que se haga cargo de mí cuando yo no pueda hacerlo. Sí, pero este tutor no puede determinar qué va a pasar con mis bienes en un testamento. Aquí siempre iré acompañado de una vigilancia del juez y de otra persona que se denomina curador. Entonces, en esta segunda etapa, si nosotros no previmos, no observamos que pudiéramos, todos estamos en riesgo de sufrir alguna limitación. Entonces, pudiéramos preverlo, ojalá que no suceda, pero si sucede, ya lo previmos y en esta etapa podemos nombrar al tutor voluntario, pero perdemos la oportunidad de designar en forma directa qué se va a hacer con nuestros bienes. El tutor solo debe cuidar y resguardar todo lo que convenga al interés y a la salud de su pupilo. No pudiera él determinar un testamento, porque recordemos que los testamentos son actos
unilaterales, solo son, eh, se plasma en ellos la voluntad del testador. Y en este caso ya no tenemos la voluntad del testador, ha desaparecido. Entonces el tutor viene a cuidar, pero desaparece lo que nosotros teníamos como facultad. Y así quedamos. Entonces, la tutela tiene reglas generales. Por ejemplo, los menores de edad, sus tutores son sus papás. De los adultos mayores privados de alguna de sus capacidades o con capacidades diferentes, establece la ley en forma clara, precisa, que es tutor del cónyuge, el otro cónyuge, por derecho y por obligación. Si a falta del cónyuge es tutor o son tutores los hijos. Los hijos son tutores de los padres si no tiene cónyuge. Y hemos observado que si hay varios hijos y existen bienes para dividir, entonces vienen todos los hijos. ¿Y cómo se determina quién va a ser el tutor? Pues el que tenga mayores capacidades, el que conozca más al pupilo. Este es un procedimiento que se lleva ante un juzgado y entonces vienen todos los hijos a reclamar o a pedir la tutela de su progenitor. Ujú. Esta tutela se otorga a la persona que acredite tener mayores facultades para cuidar al pupilo. Y entonces aquí empezamos entre hermanos a pretender cuidar al papá o a la mamá, pero generalmente se da siempre que tienen bienes. O también se puede solicitar que se nombre un tutor cuando no hay bienes y se puede solicitar por medio del tutor una pensión alimenticia para el pupilo. Bien, entonces, hemos hecho una división en este segundo plano donde ya no podemos decidir nosotros. Y bien, cuando ya se da el fallecimiento de nosotros, de la persona, entonces es cuando surge el juicio sucesorio. Y ahora sí, ya no podemos nosotros más que haber dejado nuestras disposiciones testamentarias para este momento en que las demás personas se harán cargo de nuestra última voluntad o de nuestros bienes según refiera la ley. Volvemos a sucesión legítima y sucesión testamentaria. Entonces aquí ya entran terceras personas, las personas que se encuentran a nuestro alrededor, las autoridades, los peritos, los abogados, ya vienen todos ellos y concurren en torno a todo lo que nosotros éramos, teníamos, queríamos, y es aquí cuando surge el juicio sucesorio. Ya dijimos testamentario o intestamentario, que nosotros pudimos haber previsto. Y que si pasamos todas estas dos etapas anteriores con pleno conocimiento, con plena conciencia, no tendremos tantos problemas como los que se tienen hoy día en los juzgados. Pues bien, en esta tercera etapa es muy complicada y es aquí donde surgen responsabilidades ya para estas terceras personas. Ujú. Responsabilidades, obligaciones y convergen en una denuncia para división de los bienes. Pero esto ya no nos compete a nosotros. Y es muy importante saber qué voy a hacer como hijo, qué voy a hacer como esposa, qué voy a hacer como nieto si yo me encuentro en determinadas circunstancias con el fallecimiento de mi familiar. A esta tercera etapa le podremos denominar responsabilidades en los juicios sucesorios. ¿Cuáles son las responsabilidades que no sabemos, pero que tenemos que indagar? ¿Por qué? Porque la ley dice
que nadie se exime de esta por desconocimiento. ¿Qué quiere decir en términos más claros? Que no puedo decir, es que no sabía, es que yo no conocía, es que yo pensaba, es que yo creía. No, no se exime del cumplimiento de la ley a nadie argumentando que no se conocía. Por ello, cuando hay una persona que ya no se encuentra con nosotros y que nosotros sabemos, conocemos o detentamos la posesión de alguno de sus bienes, es importantísimo preguntar, ¿qué voy a hacer con estos bienes? Yo vivía en su casa, yo tenía su vehículo, yo tenía a sus niños, a mi cuidado, era mi esposa, era mi esposo, era mi papá. ¿Qué tengo que hacer? Ajá. Bueno, un punto muy importante y donde siempre tenemos conflicto es con las personas que se quedan habitando los inmuebles de esta persona que ahora ya se denomina como autor de la sucesión. ¿Sí? Muchas personas habitan con ellos, los cuidan, en las últimas etapas de su vida pagan medicamentos, los llevan a sus consultas y viven con ellos sus últimos momentos. Pues bien, esto no me da derecho a quedarme con la posesión de sus bienes. No, no me da derecho a hacerlo, mucho menos pretender que esos bienes se adjudiquen a mí. No, porque la ley marca que efectivamente todos estos pagos, todos estos gastos, todos estos esfuerzos, incluso todos los gastos que se hicieron para el funeral, para todo lo que conlleva estos últimos momentos, se denominan eh, mortuorios. Son deudas mortuorias y se deben de pagar, pero no podemos nosotros pretender cobrarnos, ¿sí? El juez es el que determina con pruebas, con argumentos, con conocimientos de derecho qué corresponde a cada quien. Si nosotros no preguntamos, podemos caer en el error de estar poseyendo bienes con ciertas responsabilidades. Lo que debiéramos hacer es denunciar el juicio sucesorio, pero si yo no sé cómo se hace eso, bueno, pues existen dependencias gubernamentales exprofesas para asesorar, defensorías de oficio, el DIF, instituciones públicas para que todo esto quede debidamente organizado y que nadie abuse de inmuebles o de cosas que no nos pertenecen. Debemos denunciar la sucesión y debemos dar a cada quien lo que corresponde. ¿Cómo voy a denunciar una sucesión? Una sucesión si yo poseo un bien. Pues bien, debemos analizar e ir vamos a tomar un punto. Si vamos con un abogado, le debemos llevar todos los documentos, acta de defunción, actas de nacimiento, para que esta persona, este profesionista, nos diga qué te corresponde y qué no te corresponde. Ujú. Para que se busque un testamento y se haga todo el procedimiento que conforme a derecho corresponde. Es lo que nosotros debiéramos hacer, porque generalmente los conflictos se dan cuando una de las partes se queda habitando un inmueble sin tener derecho a ello y cuando se abre un juicio sucesorio, lejos de entregar el bien, alguien lo ha mal informado y le ha dicho que puede quedarse con él. Entonces, aquí empieza un pensar cosas que no corresponden conforme a derecho y que pudieran tener responsabilidades. Responsabilidades no solo en materia familiar,
también pudieran tener algunas responsabilidades en materia penal. Es decir, que podemos cometer ilícitos si nosotros no nos asesoramos correctamente. Nadie nos puede dar una mejor asesoría que una persona que lo haya estudiado, un profesionista en la materia. Hoy día, pues en redes sociales se nos dice una cosa, se dice otra, y a veces lejos de esclarecer nuestras dudas, nos hacen cometer errores garrafales. Errores que nos traen consecuencias, a lo mejor no en corto tiempo, pero en largo plazo, entonces sí pudiéramos tener consecuencias, no solo materia civil, materia familiar, materia penal. Cuando yo estoy poseyendo un bien que no es mío, dañando a otra persona que tiene derecho a hacerlo, estoy ocasionando un daño. Estoy ocasionando daños y perjuicios por esa conducta, por esa privación de ese bien a la persona que sí le corresponde. Entonces, esta tercera parte de esta charla se refiere también a las responsabilidades en que pueden incurrir todas las personas que estuvieron alrededor de el autor de la sucesión. Eso cuando todavía no abrimos el juicio sucesorio. Por eso debemos abrir el juicio sucesorio para poner reglas claras y que un profesionista, un profesional en la materia me diga qué paso a paso voy a seguir. Y estas responsabilidades no solo son para mí como posible heredero, tenedor o retenedor de los bienes. Una vez abierto el juicio sucesorio y que se me ha declarado como heredero, también tengo responsabilidades y tengo obligaciones. Y también en nuestro curso, o es muy conocido en nuestra sociedad, que hay albaceas. La albacea, la figura albacea, la figura jurídica fundamental, importantísima en los juicios sucesorios. Esta figura jurídica también puede incurrir en responsabilidades. Se piensa que un albacea puede hacer con los bienes materia de la sucesión cualquier cosa, pero esto es totalmente falso. El albacea no puede vender a menos que tenga autorización por el juez. El albacea no puede hacer contratos de mutuo propio. Todo debe estar reglamentado. Y entre los coherederos no pueden causar daños a la sucesión, porque desde el momento del fallecimiento de la persona se abren los derechos para todos. Entonces, partimos que desde ese momento ya se tienen derechos y obligaciones derivados de este procedimiento sucesorio. Entonces, tienen responsabilidades los herederos o coherederos cuando son varios, tiene responsabilidad el albacea y también tienen responsabilidades los abogados, los peritos y toda persona que intervenga en ese procedimiento. Tienen una responsabilidad también muy importante los juzgadores. Ellos deben ser guía, deben ser, deben ser un canal para llevar paz a toda la sociedad al momento de dividir los bienes. Este procedimiento sucesorio es tendente a conservar la paz entre las familias y la distribución de los bienes que se formaron, de los patrimonios, la preservación del patrimonio. Históricamente era diferente, pero hoy día esa función cumple. Entonces, tienen responsabilidad todas estas figuras que intervienen en los juicios sucesorios. Un problema muy recurrente que tenemos hoy día es la falsificación de documentos.
firmas, supuestos contratos, supuestas sesiones de derecho, que le ponen la huellita y que me lo cedió y que me lo vendió y me lo traspasó antes de morir. O sea, unos minutitos antes me firmó. O de esta más hereditaria, resulta que hoy día tengo un contrato de cesión de derechos para Juanita, para Pedrito, para Rosita y para Blanquita. Y entonces ya no quedó nada. Y la persona que estaba cuidando al autor de la sucesión solo se quedó con deudas y responsabilidades. No, esto no funciona así, porque hoy día las responsabilidades de las que estamos hablando deben ser evidenciadas y con toda la tecnología que tenemos hoy es, es incuestionable que vamos a llegar a la verdad de las cosas. Entonces, por ello, no es recomendable que nosotros queramos retener ciertos bienes con documentos falsos, con firmas falsas, con cesiones falsas. Hay que tener mucho cuidado si alguna persona nos da esas opciones. ¿Por qué? Porque para ello hay peritajes, peritajes en grafoscopía, peritajes en documentoscopía, y todos estos tipos de peritajes nos llevarán a una consecuencia lógica y natural de que la firma se plasmó después de la muerte del autor de la sucesión. Oye, perdón, nos llevarán a la consecuencia de que la firma se plasmó después de que ya no estaba el autor de la sucesión con nosotros. Y no es posible que alguien ceda sus derechos cuando ya no está con nosotros. Bien, estas son responsabilidades gravísimas. Responsabilidades para los abogados y responsabilidades para los coherederos. Porque además de que incurrimos en una causa para ya no heredar, también estamos incurriendo en delitos. Delito de uso de documento falso, delito de falsificación de documentos, y si te llega a inmiscuir el albacea, entonces el albacea también incurriría en conductas no solo administrativas, también podría incurrir en conductas ilícitas que ameritan pena privativa de la libertad. ¿Sí? Entonces, estas conductas, si se adminiculan, si se encadenan, si se relacionan con los coherederos, son muy graves. También con el albacea son muy graves, porque el albacea debe cuidar, debe administrar, debe repartir o proponer esa repartición al juzgador de acuerdo a la ley o a la voluntad del testador. Debemos tener mucho cuidado en este tipo de conductas. Responsabilidades, ya dijimos de estas dos figuras jurídicas. Ahora, una responsabilidad muy grande es de los abogados. Si algún abogado te aconseja falsificar firmas, plasmar en documentos que no existían, hacer sesiones de derechos, esto no debe ser, porque al fin y al cabo llegaremos a la verdad de las cosas y no solo perderemos la herencia, no solo perderemos los derechos que nosotros pudiéramos tener alrededor de la misma, también podemos incurrir en delitos. Y ello va más allá de recibir un beneficio de nuestros seres queridos o de las personas con quien nosotros estuvimos compartiendo, trabajando, sino que irá incluso a poner en riesgo nuestra libertad y tendremos nosotros que enfrentar procedimientos muy complicados. Hoy día, repito, es muy, bueno, a lo mejor un poco costoso, un poco desgastante,
por todo lo que conlleva un procedimiento. Con las periciales correctas se llegará a la transparencia de todos los hechos. Entonces, en esta tercera etapa, ya donde nosotros ya no podemos intervenir, están todas estas personas que nos van a ayudar. Pero nosotros en la primera participamos al 100 para que si llegamos a caer en la segunda, en esta segunda fase o segunda parte, como lo hemos dividido en esta charla, entonces nosotros tengamos cierta tranquilidad en esta tercera fase y también logremos prever la cuarta fase cuando nosotros ya no estemos aquí. Pues esta pequeña charla es para que ustedes nos pregunten, estamos para disipar sus dudas. Si ustedes se encuentran en la primera fase, en la segunda fase o incluso en la tercera fase, que la persona ya no se encuentre y tengan un bien en posesión y quieran saber qué pueden hacer con él, no duden en escribirnos en sus comentarios, hagan sus preguntas. Nos dará mucho gusto, me dará mucho gusto disipar sus dudas. Es un gusto saludarles, siempre justicia y derecho al día. Hasta luego.